Para el que no me conozca, me llamo Javi López y soy profesor. De hecho, mi centro de trabajo está al cruzar la calle. ¿Por qué hago este tipo de charlas? Porque llegaba un punto en el ámbito político que ya allá por el 2020 estaba ya en esa fase de dejar de votar ya por hartazgo, de votar a un partido que no cumpliera su palabra o hiciera incluso lo contrario de lo prometido, sin que hubiera consecuencias, pero luego votaba a otro partido distinto y pasaba lo mismo. Y ya estaba en ese punto de decir, pues sí que son todos iguales. Ya, ¿para qué voy a votar? Es absurdo, me están tomando el pelo. Vale, que al final esa es la conclusión de una parte de la población. Pero la clave está en saber por qué pasa eso. Por qué el sistema político que tenemos en España funciona así de mal, que en el fondo es así de bien, porque funciona para como está pensado que funcione, porque realmente no es democrático. Entonces, lo que yo he hecho con estas charlas es, desde el punto de vista de mi ámbito laboral, como soy profesor y en teoría no se me da mal transmitir la información, pensé, vale, ¿cómo me contaría yo a mí mismo esta información que yo he ido absorbiendo desde el 2020 hasta ahora para que le llegue a la gente de forma que se entienda? Pues esa es mi pretensión, que entendamos por qué el sistema político funciona como lo hace y cómo debería funcionar si fuese un sistema democrático, donde realmente los ciudadanos, a través del voto, ejerzamos nuestro poder político. Entonces, bueno, yo soy asociado de la Junta Democrática. La Junta Democrática de España es una asociación a nivel nacional, tiene delegaciones en más de la mitad de provincias de España a día de hoy, y es una refundación de la Junta Democrática que existió durante la transición, que la fundó Antonio García Trevijano. Ahora lo veremos en la presentación, veremos quién fue, porque ya falleció, y qué pretendió hacer durante la transición. ¿Os suena el nombre? ¿A alguien le suena el nombre de Antonio García Trevijano? ¿Alguno de los que está ahí? Bueno, sí, hay algunos de la asociación, evidentemente le suena, pero por lo que veo al resto no. Vale, pues si no os suena, cuando veáis la presentación vais a entender por qué nadie, en general, sabe lo que pretendió hacer este hombre allá por la transición. Bueno, voy a empezar a terminar con una cita. La primera es de Thomas Sowell y dice, cuando las creencias no se contrastan con los hechos, sino que son los hechos los que deben ajustarse a la visión predominante, estamos en proceso de aislarnos de la retroalimentación de la realidad. Sin prestar atención al pasado, estamos volando a ciegas hacia el futuro. Eso es lo que nos está pasando. La transición la tenemos mitificada como que fue un ejercicio ejemplar a nivel mundial de cómo una dictadura se puede convertir en una democracia. No fue así. Y ese es el problema. Entonces, vamos a hacer este recorrido en la presentación. Primero, vamos a hacer una contextualización. Vamos a revisar la transición, qué pasó allí en aquel momento para que no llegara a la democracia que nos venden ahora y que no es tal. Luego veremos cómo en la Edad Antigua, en la antigua Atenas, había democracia. Después hablaremos de los sistemas de poder, algo de cultura, de conocimiento político, para asimilar los conceptos que van a venir después, pero son cosas muy fáciles de entender, lo justo y necesario, ¿vale? Nos preguntaremos si la democracia es votar, spoiler, ya veremos que no y por qué. Si hay democracia se vota, pero el hecho de votar no implica que haya democracia, ¿vale? Nos preguntaremos si la democracia es votar a partido, tampoco, veremos por qué. Y por último ya veremos lo que más me interesa, que es la democracia formal, o sea, aquel sistema político que tiene forma de democracia, es lo que se llama democracia formal. Por último haremos una serie de conclusiones y ya cerramos. En 30, 40 minutos como mucho, acabo, ¿vale? Y bueno, si tenéis alguna duda, pregunta en algún momento, hay algo no sé, podéis participar. Quiero decir, hay un micrófono que lo tiene Santi por ahí, os lo pasa y hablamos tranquilamente. No se trata de que yo aquí una clase magistral y mirad cuánto sé de política. No, sí, que haya un poco de feedback, que no sea muy aburrido. Aunque yo creo que no os vaya a aburrir, creo. Pero bueno, empezamos con la transición. De aquellos polvos, estos lodos. Pues vamos a empezar por los polvos. ¿Qué pasó en la transición? Bueno, en el 69, Franco nombra como sucesor a Juan Carlos I. Lo nombra como su sucesor, a título de rey, como jefe del Estado. Eso fue en el 69, ¿vale? En ese momento, don Juan, el padre de Juan Carlos, a eso no le hace ni pizca de gracia, porque en la línea sucesoria él es el primero. Él es el que debería ser rey en ese momento. Pero Franco se lo salta y nombra a su hijo Juan Carlos. De hecho, hay un tiempo donde don Juan de Borbón está en contacto con Antonio García Trevijano para producir lo que se llama
o lo que se llamó en aquel momento la ruptura democrática. Bueno, si no me creéis, hay vídeos de ese momento. Sí. Terminado el recuento de votos con tan abrumadora mayoría aprobatoria de la ley, el jefe del Estado volvió a dirigirse a las Cortes con las siguientes palabras. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Se suspende la sesión que se reanudará a las 19 horas del día de mañana. Al día siguiente, el príncipe don Juan Carlos de Borbón acudió a las Cortes para jurar como sucesor a título de rey, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Asistió al acto la princesa doña Sofía. Tras la lectura del acta de afectación, el presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demanda. Pues así fue como Juan Carlos acepta ser sucesor de Franco y acatando las leyes fundamentales del movimiento nacional, que era el partido que en aquel momento gobernaba. O sea, era el partido que estaba bajo Franco, digamos, la evolución de la falange en aquel momento. Una vez que muere Franco, a los 2 días, Franco muere el 20 de noviembre del 75, a los 2 días es nombrado jefe del Estado a título de rey Juan Carlos I. Esa es una foto de ese momento. No sé si esto lo sabíais. Lo digo porque yo el 90% de lo que voy a decir no lo sabía. ¿Vale? Yo esto no lo tenía controlado, no sabía que fue una sucesión de esa forma. ¿Vale? Luego, el 27 de diciembre del 78 es cuando se aprueba la Constitución, se sanciona la Constitución, y esa es la portada de la Constitución que firmó el rey en aquel acto. Esa Constitución la redactó un calígrafo a mano, la avisaron con poca antelación y fueron 8 días demenciales porque durmió poco. ¿Vale? Era el tiempo que tenía para redactar las 40 y pico, 50 y pico páginas que tenía caligrafiadas, como esa. La pregunta es, ¿hay algo que os llame la atención de esa imagen? El águila, el escudo que aparece ahí, el escudo franquista, porque evidentemente lo que se estaba haciendo era un proceso de reforma. Cuando se firma la Constitución, el escudo oficial del Estado era el de Franco todavía. El que nosotros conocemos de la Casa Real se aprueba en el año 81, 3 años después de este, que de hecho si buscáis fotos de esa misma página, lo que han hecho es cambiarle el escudo franquista por el escudo que nosotros conocemos a día de hoy. Cuesta encontrar esa foto original, digamos. Yo solo la he encontrado en la Wikipedia. En algún artículo de prensa la he encontrado, pero lo que hacen es o cambian el escudo por el que nosotros conocemos a día de hoy o directamente lo cortan. O sea, sale desde debajo del escudo en adelante, pero la parte del escudo no. Así que bueno, esta es una Constitución española grande y libre, supongo, porque con el escudo franquista pues un poco regular la cosa. ¿Se oye el altavoz? Sí, vale, que parece que no. Bueno, pues en ese proceso de transición, ahí es donde aparece, donde está también Antonio García Trevijano. Lo que pretende hacer Antonio García Trevijano es la ruptura democrática, o sea, romper con el aparato legislativo de leyes que tenía el franquismo y hacer un proceso constituyente donde fuese el pueblo el que eligiese a sus representantes y decidiera qué organización política iba a tener el país. Evidentemente, él promulgaba que fuese una organización democrática, con un gobierno democrático. Por eso fue lo que se llamó la ruptura democrática, que no se produjo. Lo que se produjo fue una reforma. Como Trevijano estaba dando mucho el follón a las partes interesadas en los que querían hacer la reforma, llegaron incluso a encarcelarlo en el 76. El ministro Fraga fue el que lo encarceló, estuvo casi 3 meses en la cárcel, pagó una fianza de $500,000 de pesetas en aquella época y entonces salió de la cárcel. Y ahí se está dando un abrazo con Marcelino Camacho a la salida de la cárcel, ¿vale? Claro, podemos pensar, pues este hombre era de izquierda, si está con Marcelino Camacho abrazándose después de salir de la cárcel, vale, pero también había gente de derecha que promulgaba lo mismo que quería hacer Trevijano.
Se plantea primero este tema, democracia orgánica o inorgánica, régimen de Franco o régimen liberal. Y si el pueblo nos dice que un régimen liberal, entonces que unas cortes constituyentes arrancadas del pueblo, de ese pueblo nuevo, en el cual por lo visto hasta ahora no hemos creído, de ese pueblo nuevo que va a votar por vez primera en España después de 40 años, como se dice, de un túnel y de una oscuridad absoluta, ese pueblo vendrá aquí a elaborar la Constitución, los preceptos fundamentales, un nuevo orden político, pero emanado directamente de la voluntad popular y del sufragio universal e ignorante. Esta es la única solución. Lo demás son componendas, son absolutos pasteleos, ficciones. Prefiero un periodo constituyente, abierto, con todas sus consecuencias, e inclinamos al pueblo a consultar al pueblo que esta máscara es... Está diciendo en las Cortes, en el año 76, cuando están en ese proceso de reforma, lo que pretendía hacer Trevijano, que el pueblo decidiera qué forma, qué sistema político quería implantar, que se escuchara su opinión, no hacer lo que pretendía hacer aquí, digamos, eso es lo que está contando. Blas Piñar. Este hombre era parte del partido de Franco, fue procurador en las Cortes y años después creo que hizo incluso un partido político y llegó a ser diputado también. O sea, era parte del movimiento de Franco, que por eso los que están ahí tachados con cruces lo están mirando con cara diciendo, ¿pero qué está diciendo este tío? Si es de los nuestros, ¿cómo está diciendo esto? ¿Vale? ¿Quiénes son los que están ahí? Esos que aparecían las caras tachadas, ¿los reconocéis o no? Adolfo Suárez, el que está a la izquierda, y arriba el que está presidiendo la sesión, Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda fue profesor de Juan Carlos I y en esa época amigo íntimo del rey. Fue el que le ayudó a meter a Suárez en la terna, siguiendo el sistema franquista. Es el jefe del Estado el que elija al presidente del gobierno, pero tenía que hacerlo de una terna. O sea, se proponen 3 candidatos y el rey elige, según el sistema de Franco, que fue lo que hizo Juan Carlos. Lo que pasa es que como era Torcuato el presidente de las Cortes, hizo ahí una pirula, entre comillas, jugando con el proceso de selección, para que en esa terna llegara Adolfo Suárez, que era el que quería hacer presidente del gobierno, Juan Carlos. De hecho, esto se cuenta, si lo queréis ver, está en YouTube, en una película que se llama De la ley a la ley. Entonces, esa película lo que cuenta es la historia de Torcuato, porque el problema que tenían era cómo conseguimos transicionar, reformar el sistema de Franco para casarlo con lo que pretendemos hacer. ¿Vale? O sea, cómo reformamos el sistema. Y entonces Torcuato hizo una ley de reforma que se sometió a referéndum en el año 76. Nosotros nos acordamos, por lo menos yo, tenemos en mente el referéndum de la Constitución, pero no, el importante, el clave fue el del 76, el de la ley de reforma. Ese fue el que permitió hacer el cambio, la transición al sistema político que tenemos ahora, que no es democrático. Ya os digo, en YouTube está la película, De la ley a la ley. Si la buscáis, lo que pasa es que ahí lo cuentan desde el punto de vista místico que nos venden, de cómo Juan Carlos lo orquestó todo para que llegara a la democracia, ayudándose Torcuato y tal, y todas estas cosas. ¿Vale? Trevijano resume el proceso de transición en esta frase. El miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos solo fue superado por la ambición de los vencidos por ocupar el lugar de los vencedores sin cambiar nada. Eso es la transición. Al final lo que pasó es que bandos enfrentados, franquistas, comunistas, pactaron entre sí un sistema que les favorecía a todos. ¿De qué manera les favorecía? Pues la cosa es, se repartieron el poder que aglutinaba Franco, que era una autocracia, ese poder lo fragmentaron y lo repartieron entre los jefes políticos de cada partido de forma proporcional al número de votos que consiguieran en las elecciones. Entonces lo que tenemos a día de hoy es una oligocracia, o como la llamamos de forma coloquial, partitocracia. O sea, el poder político lo tienen los jefes de los partidos, que son los que entre ellos pactan y consensúan las leyes y todas las acciones que quieran llevar a cabo. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso, no tenemos ningún poder que impida que hagan lo que ellos consensúen. A este sistema es lo que se llama el régimen del 78. Pasamos del régimen de Franco al régimen del 78, por desgracia. Vamos a ver la democracia en la edad antigua. Vamos a definir primero el término democracia. Democracia es una palabra que viene del griego porque ya existía la democracia en aquella época, en la antigua Atenas. Viene de demos y kratos. Demos pueblo, kratos poder. O sea, si la traducimos literalmente sería como el poder del pueblo. Bien, según la RAE, la primera acepción que hay en la definición de democracia es esta: sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Luego solo tenemos dos posibilidades de que haya democracia: o bien democracia directa o bien democracia representativa. Thomas Hobbes, lo he puesto aquí porque escribió un libro que se llama Leviatán,
era un filósofo político, y en las primeras partes del libro, la primera parte lo que hace es hablar de la importancia del lenguaje. Nosotros usamos el lenguaje para intercambiar conocimiento, pero claro, si a una misma palabra tú la entiendes de una forma distinta a lo que entiendo yo, pues no nos vamos a poder comunicar y la conversación que tengamos va a ser estéril. Ese es el problema que tenemos con la palabra democracia a día de hoy, porque desde el 78 en adelante nos han vendido como democracia un sistema político que no es tal, pero el problema es que, ¿qué es una democracia? ¿Cómo funciona una democracia? O sea, si yo llego y os digo que os he traído una pizza, pero realmente es una tortilla de patata, no la voy a colar, porque sabéis lo que es una tortilla de patata, los ingredientes que tiene, y muy probablemente habréis cocinado una tortilla de patata, ¿vale? Pero claro, si nadie, como me pasaba a mí, si nadie te ha explicado nunca lo que es la democracia, cómo debería funcionar un sistema democrático, pues es relativamente fácil, entre comillas, montar un sistema que dé apariencia de eso, pero no lo sea. Ese es el problema. Vamos a verlo. La antigua Atenas, como decía, ahí estaban Platón y Aristóteles, uno escribiendo La República, el otro escribiendo el libro de Política. Su conocimiento ha llegado hasta nuestros días. De hecho, ahora vamos a ver una serie de definiciones que la hizo Aristóteles ya en su día, hace 2300 años, y siguen vigentes a día de hoy. En la antigua Atenas había democracia directa. Por eso el término viene de aquella época. ¿Por qué había democracia directa? Porque un representante o el cabeza de familia de cada casa, el que iba a la asamblea y votaba para tomar decisiones sobre las cosas que se hacían en la ciudad. Eran ciudades-estado en aquella época, estaban poco pobladas, entonces pues, bueno, se reunían en asamblea y entre ellos votaban y la mayoría decidía qué se iba a hacer. Pero ojito, la democracia solamente implica que tú, como ciudadano, puedes controlar o limitar al que te gobierna, ¿vale? O puedes tomar parte en ese poder, en ese acto político, en este caso en la democracia directa. Pero en aquel momento los ciudadanos eran los que intervenían en la política, los que podían votar, digamos, pero ahí quedaban fuera las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Esos no eran ciudadanos, no tenían derecho a voto, con lo cual estaban fuera de esa democracia directa. Lo digo porque la democracia no implica una panacea en los que no necesariamente, ¿vale? Simplemente implica que aquel que tiene potestad de actuar en el ámbito político, pues puede tomar decisiones dentro de él. Pero en este caso, ya digo, los ciudadanos solo eran los hombres que no fuesen ni esclavos ni extranjeros. La teoría que os decía antes, vamos a ver un poquito de teoría, pero se entiende fácil, ¿vale? Para ver luego cómo sería esa democracia formal que deberíamos tener y a lo que aspiramos, es lo que pretende conseguir la Junta Democrática, que se abra ese proceso de libertad constituyente que no hubo en la transición y que el pueblo decida y traer una democracia entre todos. Bueno, en cuanto a los sistemas de poder, Aristóteles ya los definió hace 2300 años y su definición sigue vigente a día de hoy. Solo hay tres opciones, tres sistemas de poder: la autocracia, la oligocracia y la democracia. En la autocracia el poder lo controla una sola persona. Y Aristóteles definía como la cara positiva, la cara negativa. Él veía la cara positiva como la monarquía, una monarquía con honor donde el rey dirige de forma ejemplar, digamos, a su pueblo, ¿no? La parte negativa sería pues una dictadura o tiranía. Nosotros la conocemos porque fue lo que tuvimos con Franco. En la oligocracia es cuando el poder se reparte entre varias personas. Esto es lo que tenemos en España. Ese grupo de personas serían los jefes de los partidos políticos. La cara positiva sería la aristocracia, un grupo de personas que buscan el bien común y gobiernan a su pueblo pues, de forma leal. Y la otra cara sería la oligarquía. Oligarquía de partidos estatales es lo que tendríamos en España, ¿vale? Entonces, esa oligarquía lo que busca es su propio beneficio. Su beneficio o el de los suyos. Y por último, la democracia, donde el poder lo controlan todos los ciudadanos. En este caso, en la democracia representativa, no lo ejercen directamente, pero los ciudadanos pueden controlar al que gobierna. Esa es la idea de la democracia representativa. Entonces tendríamos la politeia, como ellos la llamaban, como la llamaba Aristóteles. Luego veremos la definición de esa palabra en nuestros días. Y la demagogia. La demagogia pues sería eso, cuando yo te vendo la moto para que me elijas dentro de un sistema democrático, pero luego cuando yo he salido ya elegido, pues hago lo que me da la gana y te vendí una moto para yo hacer lo que me interese. Polibio, que también creo que era coetáneo de Aristóteles, era otro filósofo político, incluso lo define como oclocracia, que suena casi a lo que es de verdad. Es como una cloaca, ¿no? O sea, lo peor de cada casa ahí gobernándote, vendría a ser. Bueno, nos quedamos con lo de politeia y después la definimos. Poderes del Estado.
vamos a ver la definición. También tenemos tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, ¿qué hace? Aplicar las leyes, ejecuta las leyes, punto. El legislativo es el que hace las leyes, las redacta. O sea, eso de que el ministerio de no sé qué haga una ley de no sé cuánto, no, un ministerio no está para hacer leyes. Las leyes las hace el Congreso, los diputados del Congreso. Debería hacerlas el Congreso, pero no funciona así. Y luego el judicial, que es el que media cuando alguien incumple la ley. ¿Qué relación se le pide a estos poderes? Bueno, pues el Ejecutivo y el Legislativo son poderes activos, hacen cosas. El Ejecutivo tiene el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir la ley, y el Legislativo redacta las leyes. Son poderes activos, que hacen cosas de motu propio. Lo que se le pide a esos poderes es que estén separados. O sea, no puede ser que la misma persona o grupo de personas estén en los dos poderes, porque entonces va a hacer las leyes que les dé la gana o las va a aplicar como le dé la gana. Entonces estaríamos con una autocracia o una oligocracia, algo así. No. Y luego el Poder Judicial, lo que se le pide es que sea totalmente independiente de los otros dos poderes. ¿Por qué? Porque si alguno de los otros dos poderes tiene injerencia en el Poder Judicial, pues corremos el riesgo de que ante un mismo delito la condena o incluso el juicio no se llegue a producir. O sea, a lo mejor alguien por ser ministro o diputado o no se le juzga o no tiene la misma condena que tendría el vecino del edificio de enfrente. Vamos a empezar con esas preguntas que os decía. ¿La democracia es votar? Bueno, politeia, en el contexto romano, se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo, en sus representantes. Más o menos la definición de democracia que hemos visto antes. Vale. En el sistema político de Franco, ¿cómo denominaba el propio jefe del Estado a ese sistema de gobierno? ¿Alguien lo sabe? Blas Piñar lo ha dicho antes, en su intervención. Se llamaba democracia orgánica. ¿Cómo no? El sistema político de Franco se llamaba democracia orgánica. Por eso Blas Piñar en el vídeo antes empezaba: ¿democracia orgánica o inorgánica? ¿Qué vamos a hacer? O periodo de libertad constituyente donde la gente... Bueno, pues sí, efectivamente se llamaba democracia orgánica, y ahí no solo eso, sino que también había elecciones, también se votaba. O sea, el partido, la Falange en su día y el Movimiento Nacional organizaba elecciones, se dividían en 3/3 y había en dos de los 3/3 había elecciones. Salían candidatos y la gente votaba. ¿Qué pasa? Que claro, el partido era el mismo, o sea, todos los candidatos eran del mismo partido, con lo cual saliera el candidato que saliera daba igual porque estaba a las órdenes de Franco. Y si no, también hay pruebas documentales de eso. Se ha celebrado con absoluta normalidad en toda España la primera fase de las elecciones municipales. En Madrid, los votantes comprueban su inscripción en las listas. Hay candidaturas para elegir a la entrada de los colegios electorales. Y se forman colas para votar. Don Jesús Suevos, concejal electo por el tercio de cabezas de familia, deposita la papeleta en su distrito. En general, ha emitido su voto un porcentaje muy elevado de madrileños. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, como primer ciudadano de España, deposita el suyo en una Escuela Nacional del Pardo, correspondiente al distrito de Universidad. Su Excelencia recoge personalmente el volante donde consta el certificado de haber cumplido con ese deber, que no se ha escuchado, pero es la última frase, de haber cumplido con ese deber. Yo creo que esa frase desde aquella época hasta ahora ha calado, pero vamos, o sea, es que parece que el que no vota es un delincuente. Incluso a mí me pasaba, y digo, ¿cómo no voy a votar? Es mi deber como ciudadano, ¿cómo no voy a...? A mí me pasaba también en su momento. ¿Sabíais que se votaba en el régimen de Franco? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pues yo no lo sabía. Lo que he dicho antes, el 90% de lo que voy a contar, hasta el 2020 yo no lo sabía. Sí. Perfecto. Sí, de hecho, en otra de las charlas, uno de los asistentes me comentó, bueno, me acaban de decir, porque no se lo habrá oído, que tiene uno de los volantes de estos de voto, que lo tiene uno de los que hay aquí, tiene como recuerdo de la época. Vale, pero es que había alguna ayuda o subvenciones que no te las daban si no te presentaba el volante de haber votado.
Entonces, claro, no era obligatorio votar, pero sí, claro. Entonces, ya hemos visto que votar, eh, o sea, votar no implica que haya democracia. Nosotros, de hecho, en el franquismo se votaba, yo no lo sabía, pero se votaba. Se votaba para dar apariencia de democracia orgánica, como la llamaban en aquel momento, y también para legitimar el sistema político, para darle legitimidad a ese sistema. Entonces podemos pensar que, claro, como había un único partido, pues bueno, si elijo entre distintos partidos, lo mismo eso ya sí es democrático, y votando a partidos sí que tengo democracia. No necesariamente. ¿Por qué? Nosotros lo que tenemos es lo que yo he llamado el ciclo de la partitocracia. ¿Cómo funciona eso? Pues el poder político está dentro de ese ciclo, pero es que a ese ciclo los ciudadanos no tenemos acceso, porque estamos aquí abajo, pero estamos fuera del ciclo. ¿Cómo funciona eso? Pues empezaríamos por ahí, la parte derecha. Yo me he ido al ámbito nacional, ¿vale? Vamos a suponer que estas son las elecciones generales. El secretario general de cada partido hace su lista de diputados, su lista de candidatos. Esas son las papeletas que nosotros cuando votamos cogemos una, la metemos en el sobre y a la urna, ¿vale? Bien, esas son las listas que votamos. Luego de esas listas, pues se hace el recuento por la ley proporcional esta que ya implantaron cuando la Constitución, que iba a ser provisional también para las primeras elecciones, pero cuando vieron el poder que le daba ya dejó de ser provisional y se ha quedado hasta nuestros días. La ley DON, reparto proporcional de los votos. Al Parlamento, al Congreso van los diputados que, según ese sistema proporcional, pues hayan salido elegidos en el sistema. Y luego, una vez que están ya en el Parlamento, son los diputados del Congreso los que eligen al presidente del gobierno. Que hay mucha gente que se cree que cuando votan las generales está eligiendo al presidente del gobierno, que suele ser el cabeza de las listas, ¿no? Pero no es así. Porque si fuese así, no podría pasar, por ejemplo, que sea presidente del gobierno alguien de un partido que no ha ganado las elecciones, que es la situación en la que estamos a día de hoy. Eso en un sistema democrático no podría pasar, pero en este sistema en el que estamos sí, precisamente por esto, porque como los partidos políticos pactan entre ellos, claro, si me faltan unos pocos votos, pues hablo con el jefe de ese partido para que sus diputados voten a mi candidatura como presidente y salga yo elegido presidente del gobierno. Y una vez que sale elegido presidente del gobierno, pues ya controla los tres poderes. El ejecutivo, porque tú eres el presidente de ese órgano, eres el presidente del gobierno. El legislativo, porque tú eres el que hizo las listas de los diputados que luego te han votado a ti para elegirte como presidente, o has pactado con los de los otros partidos, con lo cual ya tienes ahí el control de esa parte. Y luego además es que controla el Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado. También tiene injerencia en el Poder Judicial, con lo cual está todo mezclado. O sea, los tres poderes que deberían estar separados y ser independientes hasta cierto punto uno de otro, sobre todo el judicial, los tenemos mezclados. Con lo cual, eso es una locura, es un disparate. O sea, nos lo venden como que tenemos democracia porque aparentemente la hay, porque somos capaces de diferenciar qué personas forman parte del Ejecutivo, qué personas forman parte del Legislativo y qué personas forman parte del Judicial. Pero el presidente del gobierno tiene el poder de controlar prácticamente los tres poderes. Ese es el problema. Así que, aunque suene raro, nosotros cuando votamos realmente no estamos eligiendo a nadie. ¿Vale? Aquí lo cuenta un exdiputado. Este vídeo que tengo aquí detrás de José Bono cuando fue al hormiguero no lo puedo reproducir en YouTube por tema de derechos de autor. De todas formas, después diré brevemente qué es lo que comenta Bono en el vídeo. Pero si queréis verlo por vosotros mismos, abajo en los comentarios de este vídeo os dejo el enlace para que lo podáis ver. ¿Sabéis quién es? Imagino. Pepe Bono, José Bono, ministro en su día, cuando lo del Jazz 42, fue también presidente del Congreso de los Diputados. Y aquí, ¿qué pasa? Que se había dejado ya la política, publicó un libro, entonces fue a promocionarlo al hormiguero, Pablo Motos le pregunta, y él, como ya se ha dejado la política, pues se lo cuenta. Dice, tú quieres ser diputado, hazte amigo del que hace las listas, que te ponga en un buen lugar y tú vas a ser diputado. Que por eso precisamente luego se pelean dentro de los partidos, porque a la hora de hacer las listas hay confrontación entre unas circunscripciones y otras, porque claro, los que están en ese ámbito autonómico regional quieren poner a sus candidatos porque realmente son los que están allí, digamos, a pie del terreno, pero no, el partido dice que pongo a este porque me interesa que sea este el que salga de diputado y que venga a Madrid, que es donde yo estoy, donde yo mando. Bueno, en el cómic que os he dado, bueno, ahí tenéis el QR del vídeo, de todos los vídeos he puesto la fuente en un QR por si lo queréis curiosear, y además en el cómic, que si no lo habéis cogido, os he dado antes, lo tenéis por aquí, hay más ejemplos de este tipo, donde donde políticos, una vez que han dejado la política, pues cuentan cositas de cómo funciona realmente el sistema. Así que ese ciclo de la partidocracia no es democrático, porque nosotros, a la hora de votar, no elegimos a nadie, ni tampoco podemos echar al cargo electo.
O sea, estamos dando un cheque en blanco para 4 años y no hay forma de revocar. Eso no es democrático. ¿Cómo lo definía Trevijano? Democracia es si el pueblo elige a sus gobernantes. Esas personas se reúnen y dicen, vamos a adoptar un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si se presentaran los 5 solos. El pueblo votará proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Y lo saben. Es lo último que dice. Y lo saben. Ya lo decía, esto era en el año 91. Esto es uno de los programas de La Clave de Balbín. Hasta que llegó un momento en que a Trevijano lo condenan al ostracismo y La Clave desaparece. Porque claro, no vaya a ser que la gente le dé por pensar y la censuraron. O sea, el programa de La Clave de Balbín, que fue mítico. De hecho, yo recuerdo haber llegado a ver algunos en su época. Tengo recuerdos de eso. Pero lo censuraron por eso, porque era un espacio de debate y se traía a unos de una forma de pensar, de la contraria, y se debatía libremente y cada uno exponía su idea. Y eso es lo que está haciendo Trevijano en este momento. Explicar por qué no hay democracia y por qué los diputados no representan al pueblo. Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que estos delegan totalmente en los partidos su selección y concretamente, hay que decirlo, en la maquinaria de los partidos normalmente, en un sistema en el cual no se ha previsto, como en ningún país de Europa, el sistema de elecciones primarias, evidentemente ya tiene un grave inconveniente. Cuando, por el contrario, el candidato aparece, como en Inglaterra o en Francia, en su departamento, en su arrondissement, en su distrito, tiene que contestar a preguntas, tiene que aparecer desde su propio físico hasta su apariencia de orador, hasta la manera de contestar con franqueza, con ingenuidad a las cuestiones que se le planteen, a su capacidad para resistir las innumerables pretensiones que luego han de volver por parte de los que le van a elegir, que en este caso le pueden responsabilizar a él, precisamente con cartas, con telegramas, con entrevistas, evidentemente. Evidentemente es un sistema más deseable. Esto es en el debate de la transición, en el año 78. O sea, lo que está contando Trevijano, ya en el 76, lo está aquí defendiendo este hombre. ¿Quién es? Manuel Fraga Iribarne, ministro de Turismo con Franco y fundador de Alianza Popular, que ahora se conoce como Partido Popular. ¿Vale? Parte interesada, o sea, de la transición. Pero aquí está diciendo en ese debate que cómo no vamos a tener un sistema donde la ciudadanía esté representada por los que la gobiernan. Que de hecho así es como funciona en Francia y en Reino Unido. Allí tienen distritos y cada distrito elige a su representante por mayoría absoluta. Y ese representante es el que va al Congreso a hacer las leyes. Y allí es muy normal que aunque un diputado pertenezca a un partido, vote en contra de lo que le ha dicho el jefe del partido. Porque a ese diputado no lo elige el jefe del partido, lo elige la gente que le vota en el distrito. Entonces tiene que hacer lo que quiera su distrito. Esto es una foto de una votación en el Congreso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué significa eso? Lo que tienen que votar, ¿vale? O sea, está indicando el sentido del voto. En alguna de las charlas me han llegado a decir, me han dicho que está pidiendo la palabra. Podría ser, pero no. Es el... me sale representante, tiene otra palabra, pero bueno, el portavoz, digamos, del grupo parlamentario. Entonces hay uno en cada partido que cuando van a votar una ley, levanta un dedo, 2 o 3. Entonces indica sí, no o abstención. Y aún así hay diputados que le dan al botón que no es. Y la lían. O sea, increíble. ¿Qué implica esto? Pues que la disciplina de partido es antidemocrática. Porque supuestamente los diputados deberían representar a su distrito o al pueblo que en teoría los ha elegido. Pero es que no pueden. No pueden porque están sometidos a la disciplina de partido. Y hay, pobre de aquel que no vote lo que le ha dicho el jefe de su partido que tiene que votar. Porque entonces lo multan, lo sancionan o lo echan. Pero es que además cuando están haciendo eso en el Congreso se están saltando el artículo 67.2 de la Constitución, que dice que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo, traducido al lenguaje coloquial, que pueden votar en conciencia, porque si representan a su distrito, pues en cada momento votarán en conciencia en función de las necesidades que tenga el distrito, en teoría, pero no.
Ellos votan lo que le dice el jefe del partido. ¿Qué consecuencias tiene eso? Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno. Y lo reconocen. O sea, todo el sistema normativo que tenemos desde que se aprobó la Constitución en adelante es nulo de pleno derecho, porque va en contra, se han hecho esas leyes en votaciones que van en contra del artículo 67.2 de la propia Constitución. Es que cosa que es un disparate, pero bueno, es la realidad en la que estamos. Ahora sí, vamos a ver cómo funcionaría un sistema de democracia formal. Volvemos a la palabra politeia y vamos a ver dos definiciones de esta palabra. Una sería conjunto de normas, instituciones y prácticas que definían el sistema político de una polis. Es lo que se traduce como constitución. Es una de las definiciones. Otra, la que hemos visto antes, en el contexto romano, res publica, se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo o en sus representantes. Esa res publica, que sería la cosa pública en latín, es lo que se traduce como república. Entonces, Trevijano en el 76, su propuesta era que España se convirtiese en una república constitucional. ¿Por qué? La república, en sentido positivo, es aquel sistema político donde todos somos iguales ante la ley. Eso es la república, en sentido estricto. ¿Qué pasa? Que si todos somos iguales ante la ley, eso implica que no podemos tener un rey, porque entonces habría una familia real que gozaría de unos privilegios a los que los demás no tendremos acceso. Nos cargaríamos esa igualdad. Entonces, la república no es la ausencia de monarquía, es la igualdad de todos ante la ley. Por eso tampoco me viene a la cabeza la Segunda República, que en el artículo 1 decía que España era una república democrática de trabajadores de toda clase. Pero claro, si una república de trabajadores, entonces ¿qué pasa? ¿Los jubilados ya no son de la república o cómo va esto? No puede ser. O sea, si es una república, somos todos los ciudadanos iguales ante la ley, mismos derechos, mismas obligaciones, no hay más. Y luego, república constitucional, porque la Constitución es la que debe implementar esa separación entre ejecutivo y legislativo. Esa es la tarea de la Constitución, que no es lo que hace la nuestra. Por lo tanto, tampoco lo que tenemos no podemos llamarlo Constitución porque no recoge cómo separamos los poderes. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver cómo se haría eso. Y lo vamos a ver en comparación con el ciclo ese de la partitocracia que hemos visto antes. ¿Cómo funcionaría o cómo consigo yo la implementación de la separación de poderes? Pues la Constitución debería definir cómo hacemos este sistema, esto de aquí. Por un lado, habría unas votaciones donde por distrito, cada 100.000 habitantes, por ejemplo, elegirían por mayoría absoluta a su representante, al representante de ese distrito. Ese sería el diputado que iría al Congreso a hacer las leyes, representando a la gente que le ha votado, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Y si os fijáis, aquí en el dibujito del Congreso no he puesto un grupo de circulitos azules, otro grupo de circulitos verdes y otro grupo de circulitos morados y otro rojo, no. Todos son distintos, porque no se deben al jefe de su partido, sino a la gente que le vota. Entonces, depende de cada distrito, pues las leyes se votarán de una forma o de otra. Eso es lo que se llama el mecanismo de representación política, donde tú, mediante el voto, eliges a una persona con nombre y apellidos para que te represente, para que sea tu representante. Y además, y para mí más importante todavía, debe existir el proceso de revocación de mandato. O sea, aunque el pueblo te ha dado la legitimidad para que gobierne y lo represente, eso no es un cheque en blanco para 4 años. Tiene que haber un mecanismo para que si tú incumples tu programa electoral, te corrompes, o resulta que eres un gestor nefasto de lo público y si te dejamos 3 meses más, haces polvo el distrito, pues hay que revocarlo del cargo. Tiene que haber un mecanismo para echarlo, ¿vale? Y luego habría otras elecciones aparte, que esto es lo que no existe en España, donde ya a nivel de distrito único, todos elegiríamos, con nombre y apellido y por mayoría absoluta, al presidente del gobierno. ¿Qué conseguimos con eso? La separación de poderes. El pueblo elige, por un lado, a los componentes del poder legislativo y, por otro lado, al presidente del gobierno, que va a ser la cabeza del ejecutivo. Ya tenemos ahí la separación de poderes. Pero es que además, como están legitimados ambos poderes por el pueblo,
uno de ellos va a vigilar al otro y viceversa. Incluso lo que proponía Antonio García Trevijano era que hubiera un mecanismo donde las Cortes pudieran echar al presidente del gobierno o el presidente del gobierno pudiera disolver las Cortes en cualquier momento. Eso sí, a condición de disolverse ese mismo poder. Con lo cual, ¿qué pasaría? Pues que tendría que haber nuevas elecciones. Entonces, el poder volvería al pueblo ante ese conflicto y en unas elecciones, pues ya el pueblo dirimiría si o bien era a su ojo el presidente del gobierno el que tiene la razón o era el diputado de su distrito el que estaba defendiendo efectivamente los intereses. La cosa es que si el presidente del gobierno quiere hacer alguna locura o se quiere aprobar alguna ley disparatada en las Cortes, pues que un poder pueda disolver al otro, se controlen mutuamente. Lo que decía uno de los padres fundadores de la Constitución americana, no sé si era Jefferson, no, o Madison, no me acuerdo, que un poder vigile al otro para que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Algo así. Pues bueno, eso ya no es el ciclo de la partitocracia. Ahí cuando votamos en elecciones separadas sí que estamos eligiendo a esa persona que nos va a representar y además la podemos echar, en caso de que nuestro representante de distrito no lo haga bien. ¿Qué pasaría con el ámbito judicial? El ámbito judicial, ese poder tendría que estar totalmente aislado. Entonces, ahí los que forman parte de ese poder tendrían unas elecciones dentro de su ámbito para elegir a su gobernante, a lo que sería el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Y ellos serían los que gestionarían el Poder Judicial. Pero claro, habría elecciones y lo suyo es que lo elijan ellos mismos porque son los que mejor saben quién puede trabajar mejor desde el punto de vista técnico-jurídico. O sea, cuando digo del ámbito jurídico, pues estoy hablando de policía judicial, administradores de justicia, jueces, abogados, fiscales. No que los jueces elijan a los jueces, sino que toda persona que esté dentro del ámbito jurídico elija a aquellas personas que lo van a gobernar, ¿vale? Y además que tengan un presupuesto independiente, que no dependa hasta cierto punto de la aprobación de los poderes políticos, porque bueno, también se puede producir algún recorte que no sería deseable. Conclusiones, ya voy terminando. La democracia no es votar, ya hemos visto por qué. La democracia no es votar a partidos, no necesariamente puede haber un sistema de democracia formal donde haya partidos políticos, pero tú no vas a votar al partido, votas a personas que pueden pertenecer a un partido, pero no votas a partidos. La democracia es poder elegir directamente a nuestros gobernantes y sobre todo, para mí, como decía antes, poder echarlos si no cumplen su palabra o son unos malos gestores, que puede pasar. Si os interesa profundizar más el tema, aquí os he puesto el QR de un vídeo que hay en YouTube que se llama Frente a la Gran Mentira. Ese documental es del MCRC. El MCRC es una asociación que creó Trevijano allá por el 2006, si no recuerdo mal. Es el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Y en ese vídeo se cuenta durante la primera hora lo que él intentó hacer en la transición y no consiguió, que es lo que os he comentado, y durante la segunda hora cómo funcionaría un sistema de democracia formal, que sería lo deseable. Así que si tenéis curiosidad, ahí lo podéis encontrar. Y la última conclusión, que es la más demoledora, es que en España no hay democracia. Que yo, claro, cuando digo esto así, la frase así suelta en algún contexto, pues dicen, este tío está pirado, porque no sabe lo que dice este hombre, se le ha ido la olla. Pero claro, necesito un rato para contar esto bien. Y ya por último, una de las preguntas que puede surgir, ¿cómo puede ayudar? Bueno, aquí tenéis a Hannah Arendt, que fue arrestada por la Gestapo en su día, consiguió escapar, y es una filósofa política que habla de la banalidad del mal, ¿vale? Y en uno de sus libros viene a decir, pues esto, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Entonces mi pretensión es que salgamos de esta mentira y que vivimos en una democracia y que sepamos por qué. Entonces, una vez que sabemos que no vivimos en un sistema democrático, lo suyo es contarlo, que la gente lo sepa. Ya está, sería el primer paso para que el día de mañana consigamos que haya un cambio político. Y aún así hay gente que me pregunta, vale, pero ¿a quién tengo que votar para conseguir esto, ¿no? Es como que necesitamos que un líder, que yo le voto y que me lo gestione. Bueno, pues os voy a poner la respuesta que os daría Trevijano a esa pregunta. Trevijano jugó un papel decisivo en la creación de la Junta Democrática de España en el 74 y en su fusión con la Plataforma de Convergencia Democrática, conocida por Platajunta en el 76. Fue el único líder político que se opuso al pacto reformista de la oposición en el gobierno.
autor, entre otros libros, de La Alternativa Democrática, y que hoy hemos llamado, porque es uno de los que más vehementemente y probablemente el más conocido, propugna la abstención. Correcto. ¿Por qué, Trevijano? Porque aunque luego podamos discutir a fondo del asunto. No, mi argumento es muy simple. La única duda sería votar en blanco o abstenerse. Pero votar en blanco implica, la persona, para ser coherente, quien vote en blanco, tiene que estar de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la ley electoral y que no le guste ninguno de los candidatos. Entonces es normal que vote en blanco. Y si porque se supone que el que vota en blanco, si existiese una candidatura que le gustara, votaría a favor de alguien. Nadie le gusta, vota en blanco. No es mi caso, ni tampoco de muchos españoles, a los que yo no represento, pero a los que me dirijo, porque es absurdo pretender que las personas que defendemos la abstención queremos hacer algo concreto con ella. No queremos, yo no pretendo ser representante de los abstencionistas, pero sí soy portavoz, porque tengo la oportunidad de estar aquí o escribir en la prensa, soy portavoz de los argumentos que tienen los abstencionistas políticos, los abstencionistas con conciencia política. Yo me abstengo, no voto, porque estoy convencido y dispuesto a discutir con no importa quién, de que ni la Constitución española es democrática, ni la ley electoral es representativa, ni el juego del político español es limpio. Y como deseo que para España haya una democracia moderna y limpia, pienso que la única forma de llegar a eso sería con la abstención. ¿Por qué con la abstención? Porque los partidos políticos que se han apoderado del Estado, que tienen secuestrada la voluntad estatal entre ellos, por eso es un Estado de partidos, jamás de motu propio van a ceder el poder que tienen. Como Franco no cedía el poder que tenía como dictador. No existe que nadie que tenga el poder lo abandone o lo reforme en perjuicio suyo. Y la abstención, si algún día la abstención, por darse cuenta de que la corrupción no se arregla, que el paro no se arregla, que no hay fórmulas políticas con esta situación para arreglar los problemas de España, si la abstención fuera muy elevada, es el medio más pacífico, más inocente y más civilizado de demostrarle a la clase política y a los políticos que no, que el sistema que han instaurado no es correcto. Pero ¿y por qué cree usted que eso es eficaz? Porque al día siguiente habría un parlamento completo, con sus escaños completos y demás. No, porque pienso que si la abstención es muy elevada, se deslegitima el sistema político y obliga a la clase política a buscar otra legitimación, es decir, a reformar la Constitución o reformar la ley electoral. Yo preconizo la abstención como medio de obligar a la clase política a la reforma de la Constitución y a la reforma de la ley. De la ley electoral. Bueno, por último, si queréis ver la charla que la estoy grabando, en mi canal de YouTube la subiré, ¿vale? Ahí la vais a tener. Si no habéis cogido la tarjeta, ahí también tengo las redes sociales, por si os interesa tener acceso, que bueno, si me seguís por redes sociales, lo compartiré por ahí el enlace y tal. Y ahora ya, gracias por venir, sobre todo por venir con lluvia. Y bueno, me gustaría saber vuestra opinión, si conocíais lo que os he comentado, si no, o qué os parece. Si alguien quiere opinar, es libre de hacerlo. Si no, gracias por venir.